Esto es El Servidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Ponemos en marcha con la presencia de Álvaro César Alfonso, Horacio Mario Lampariello, la asistencia técnica de Marcelo Casañol y quien les habla, Héctor Amodio Pérez, el servidor número 220, correspondiente al día 18 de agosto de 2025. Continuamos con la historia del pasado reciente. En los primeros días de enero de 1971, el Ejecutivo nos comunicó que estaban pronto los secuestros del embajador inglés, del francés y del argentino, que se realizarían simultáneamente, dando comienzo a la reactivación del Plan Satán. ¿Se acuerdan ustedes? El Plan Satán, el canje de diplomáticos extranjeros o funcionarios de embajadas extranjeras para canjearlos por presos del MLE. Con esa decisión, el Ejecutivo materializó su independencia en cuanto a la conducción del MLE. Pero al no poder realizarlos de manera simultánea, solo se concretó el de Geoffrey Jackson, el embajador inglés, lo que contribuyó a agravar las diferencias con Sendic, con Zabalza, con Mansilla, con Picardo y a través de ellos con el resto de los presos del interior. El secuestro de Jackson se produjo el día 8 de enero de 1971 y se mantuvo hasta el 9 de septiembre del mismo año, para cumplir el acuerdo que el MLN había llegado con el gobierno inglés a través del embajador en Santiago de Chile, tal como declaró Mauricio Rosenkopf a las fuerzas conjuntas tras la operación Seibo 302 y que hemos leído en este programa. El Daily Telegraph publicó el 1 de enero del año 2002, firmada por Peter Day, la nota siguiente. Gran Bretaña negoció un acuerdo secreto a través de Salvador Allende, el presidente marxista de Chile, para la liberación de su embajador en Uruguay, que había sido secuestrado por guerrilleros de izquierda. Londres le pidió a Allende, quien murió 2 años después en un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos y liderado por Augusto Pinochet, que interviniera debido a la tradicional amistad de Chile con Gran Bretaña y Uruguay. Geoffrey Jackson, embajador británico en Montevideo, continúa la nota, fue secuestrado por los Tupamaros, un grupo de terroristas urbanos, mientras se dirigía al trabajo. El señor Allende mantuvo contacto secreto con los Tupamaros y continuó las negociaciones incluso cuando los uruguayos protestaron por su intromisión en sus asuntos internos. Cuando dice los uruguayos se refiere al gobierno uruguayo. Los británicos finalmente acordaron, continuó la nota, un rescate de 42.000 libras para liberar al señor Jackson tras 8 meses de secuestro. Edward Heath, que era el primer ministro inglés, aceptó la suma
equivalente a casi 350.000 libras actuales del año 2002, cuando la familia del señor Jackson protestó por la falta de esfuerzo de los uruguayos para encontrarlo. El embajador fue liberado el 9 de septiembre, tras recibir solo 15 minutos de aviso por parte de sus captores. Tal como dice Álvaro Díez de Medina en su libro Mapa de un engaño, en mi manuscrito del año 1972, yo escribí la página 47 del manuscrito con dos versiones. Una en la que reconozco el pago de un rescate y otra versión en la que el rescate no se menciona. La razón de las dos versiones fue que yo, como contador de los fondos del MLN, no podía dar fe del pago, porque al haberse hecho efectivo en Chile, no lo tenía contabilizado. La liberación de Jackson fue anunciada con este comunicado. Hace un año los tupamaros iniciamos una batalla por los presos políticos. Quisimos que esa batalla fuera lo menos dolorosa posible. Por ello ofrecimos a nuestros compañeros por varios personajes con actividades turbias o representativos de regímenes despóticos. El gobierno, mientras por un lado negociaba en secreto con nosotros, sin llegar a ponerse de acuerdo, por el otro adoptaba la hipócrita actitud pública de dureza expresada en la frase "no negociaré con delincuentes". Así se inició hace un año la batalla por los presos políticos. Corrió sangre, el país vivió momentos de angustia. ¿Por qué? ¿Para qué? Hoy, luego de un año, podemos decir con legítima satisfacción que hemos ganado esa batalla en el terreno que el gobierno eligió. Almirati recobró su libertad, Videgain también lo hizo. Luego fueron 38 compañeras y ahora son 111 luchadores sociales e hijos del pueblo quienes pasan a engrosar las filas más activas del combate. Muchos sacrificios costó ganar esa batalla. Centenares, miles de tupamaros participaron de un modo u otro en ello. El guante que el gobierno arrojó a nuestro rostro cuando dijo que no negociaba fue recogido del único modo que corresponde a un pueblo indómito. ¿Habrá patria para todos o no habrá patria para nadie? Fue la respuesta. Con el espíritu de esa consigna recibida del pasado, hemos cumplido. El Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, es una organización del pueblo y al pueblo oriental nadie lo corre a punchazos. Es debido a esta circunstancia que hemos decidido amnistiar al señor Geoffrey Jackson. Su detención en la cárcel del pueblo ya no tiene razón, habiéndose dirimido esa batalla. Lo liberamos en un acto de soberanía popular plena y a pesar de que estaban encaminadas para su liberación, negociaciones que decidimos iniciar a partir de la preocupación que hizo pública el presidente de Chile, Salvador Allende, y que nos eran sumamente ventajosas. Termina el comunicado. En realidad, Allende lo que quería era que liberásemos a Jackson para que Inglaterra votara a su favor
en el conflicto que Chile tenía con Argentina por el canal de Beagle. La coincidencia de la liberación de Jackson con la fuga de Punta Carreta llevó a que alguien pensara que la fuga era a cambio de la liberación de Jackson, que se nos había permitido organizar la fuga y nosotros liberaríamos al embajador inglés, un verdadero dislate, pero en ese momento se manejó. Como vieron por el tono del texto del comunicado, eran tiempos de euforia. Todavía no sabíamos que la misma fuga sería finalmente una de las causas del desorden organizativo que se apoderó del MLN, causado por el alud de clandestinos, 149, entre hombres y mujeres, en menos de 60 días, y la decisión del gobierno de poner la lucha antisediciosa en manos de las fuerzas conjuntas, que fundamentalmente en el interior comenzaron a aplicar la tortura. Pero volvamos a enero de 1971. A mediados de ese mes se puso en funcionamiento todo el andamiaje necesario para concretar la fuga o Plan Gallo, y en forma simultánea se expulsa a los integrantes de lo que se llamó la microfracción, contándose entre los expulsados a integrantes del sector que pudieron ser identificados en ese momento. Rodríguez Larreta, nosotros lo tenemos como Rodríguez Martínez, Román Lederman, Ferreira Scaltriti, Pablo Rescaño, Héctor Méndez, Sofía Fayet, a quienes se sumó María Elia Topolansky. El 5 de febrero de 1971, una gran lluvia arrastró las herramientas que estaban acumuladas en las cloacas y el plan de fuga quedó al descubierto. El entonces ministro de Brun Carvajal, que suplantara al general francés en el Ministerio del Interior, se apuntó un tanto muy importante y se tomó la decisión de prohibirnos acceder al campo de fútbol como forma de aumentar las medidas de seguridad. Desde entonces los recreos pasaron a los corredores que existían junto a los muros del penal y éramos vigilados por la Guardia Armada que estaba en la parte superior de los muros. Se formó entonces una comisión que planificara una nueva intentona de fuga, formada en ese entonces por Juan Almirati, Falero, Montes de Oca y quien les habla. Esta comisión descartó varios proyectos y finalmente se decidió proponer una nueva versión del fallido Plan Gallo, que entonces se llamó Mangangá. Pero el túnel lo iniciaríamos desde un local propio y evacuar la tierra por las cloacas. Uniríamos las celdas, 27 en total, que daban al sur, y el túnel comenzaría donde hoy está ubicado el restaurante El Berretín, en la calle Guipúzcoa y José María Montero. Trabajaron dos equipos en forma paralela, uno haciendo el berretín y otro acondicionando la cloaca. Pero un cargamento de varilla de hierro fue arrastrado cuesta abajo y casi mata a los compañeros que se encontraban en el ramal grande que circula debajo de la rambla. El plan finalmente se abandonó. Era prácticamente irrealizable. Era un túnel de 400 y pico metros que tenía que pasar por debajo, en diagonal. En marzo de 1971 desapareció un colaborador del MLN, Abel Ayala, que trabajaba en sanidad policial y que había proporcionado a la organización miles de direcciones
fotos y demás datos de los archivos policiales correspondientes a funcionarios de todas las reparticiones. Esa documentación había sido la que proporcionó los datos del domicilio de Morán Charquero, en la vieja calle Ellauri, número 151, hoy Zorrilla de San Martín. Curiosamente, Abel Ayala no figura en ninguna de la lista de los desaparecidos ni de los asesinados por el llamado Escuadrón de la Muerte. Y ni el MLN ni ninguna otra organización de familiares lo reclamó nunca. Surgió entonces la idea de realizar el túnel desde la misma cárcel. En el archivo Cámpora se encuentra el relato que lleva la firma de Jorge Cabeza Llambía, publicado por la agencia Concosur el 9 de enero del año 2011, del que rescato los aspectos más relevantes. Dice Llambías: una noche cualquiera, totalmente de casualidad, nos encontramos en Crisol, en la cantina, Juancito Almirati, el negro Delgado, el gordo Peralta, el cura Videgain y quien escribe. Entre las mil cosas del picadillo, Juancito nos preguntó uno por uno, con esa voz que habla con la sh: ¿sabés cuál es la etimología del abuso? Luego de la sorpresa comenzamos a decir por qué pensábamos que se le había puesto ese nombre. Nos miró, o mejor dicho, hizo como que nos miraba, porque Juancito ha perdido casi totalmente la vista. Y en un tono de yo sé la posta, comenzó a contar la historia que ninguno conocía. Dice Llambías que dijo Almirati: ustedes se acuerdan que en Punta Carreta yo trillaba mucho con los gambusas. Los gambusas les llamábamos nosotros a los presos comunes, o se llamaban entre ellos. En uno de esos trillos conocí a la Peluda, que venía de pasar por Miguelete. Con la confianza del tiempo, la Peluda me contó que en Miguelete habían intentado escaparse por un túnel que bajaba desde una celda, se ponía horizontal y luego subía hasta un lugar en el que, rompiendo la calle, podían lograr la libertad. Ese plan también había unido a varias celdas entre sí para que pudieran llegar al túnel. La guardia había sido comprada con el cuento de que los agujeros en las celdas eran para el tráfico de guachos, que era algo sabido y permitido. Fue la idea detonante de lo que más tarde se constituiría en el abuso. Bueno, me dejó con la idea, ya que siempre estábamos pensando en la fuga y los compañeros planteaban cualquier cosa porque querían irse. Ya en ese momento estábamos trabajando en lo que sería el mangangá, la fuga desde el hospital penitenciario hacia las Cloacas. La idea era desde el Berretín al hospital penitenciario. Ahí fue que le planteé al Bebe la idea que estaba madurando de irnos por un túnel en una fuga masiva. El Bebe me miró y me dijo: ¿te parece? Y tras pensar un momento agregó: anda a hablar con Amodio. Y eso fue todo. Para eso servía, ¿viste? Amodio era realmente operativo y me escuchó. Empezó entre nosotros un peloteo acerca de qué era necesario hacer para lograr la fuga. Y en la medida que iba tomando forma me di cuenta que era posible y comencé a repetir: pobre Pachequito, qué abuso. Como una colita de esas que se le pegan a uno en el habla. Debíamos solucionar muchas cosas, como ser acomodar a los compañeros que se iban a fugar en una sola ala de la tercera, que era la que iba a comunicarse pared a pared.
calcular los metros que había que bajar para pasar por debajo de los cimientos del ómnibus, calcular el largo del túnel para salir en la casa que los compañeros iban a ocupar el día de la fuga, ver la forma de orientar el túnel para no errarlo, cómo hacer llegar aire fresco mientras estaba trabajando, qué hacer con la tierra que se sacaba, que multiplicaba su volumen una vez extraída. En la planchada de la segunda debíamos pasar por una senda en la que había gambusas y era necesario, antes de empezar algún movimiento, saber si era posible salir por ahí, por lo que hubo que hablar con ellos. Contábamos con un compañero que era un mago con las artesanías y solucionó la forma de tapar los agujeros entre las celdas y en la planchada de la tercera a la segunda, así como la salida al túnel. Descubrimos que los ladrillos del penal estaban unidos con una especie de barro que se usaba hace un siglo. Era una arcilla de lava volcánica traída de Italia que se agujereaba fácilmente y que luego, tras pasar dos alambres torneados entre sí y siguiendo la junta en un trabajo de vaivén, salían los bloques enteros. El negro Amodio era el que tenía los contactos con el exterior y comenzó a trabajar concretamente en el plan. En una de esas estamos juntos, me da una cosa a leer y veo que dice el abuso. Y yo pregunto, ¿qué es esto? Y el negro me responde, vos no te pasabas diciendo, pobre Pachequito, que abuso. Bueno, eso es el plan de fuga, se llama el abuso. Por lo que a través de mi dicho repetido tomó ese nombre. Y el que eligió el nombre fue Amodio. En realidad fue Juancito. Nunca le pude agradecer a Juancito porque nunca más lo vi. Continuamos en el próximo programa. Bueno, yo decía, ¿cómo estamos saliendo? Empezá a hablar vos porque se está haciendo horrible. A ver ahí, hola. ¿Pero estamos al aire ahí o no? Sí, pero Estamos demoraron como un minuto en llegar acá. Está. Está muy feo, se escucha. Estamos con problemas de audio, me lo han hecho saber por eso. Se escuchaba su voz, pero se escucha como que estás en un eco profundo. Entonces no sé, la verdad, no sé, capaz que era tu micrófono, si tu micrófono lo tiramos para atrás y habilitamos el otro. Capaz que jugamos con eso, así es la jugada. Esta sacalo para allá, para el lado tuyo. No, pero acá le tapo la cara a él. Sale en la otra posición. Ahí está, ¿cómo está ahí? Ahí, ¿no ha llegado todavía? Todavía no, pero ahí va a ver, ¿verdad? A ver ahí, hola. Mutial 3. Mutial 3. Le pedimos disculpas a los televidentes, que son muchos. Y esto es casi artesanal, es operación. ¿Qué pasó? No, que salía como con eco. Tu voz sale. Pero a lo mejor estaba demasiado cerca. No, estaba bien, los niveles daban bien. Lo que estaba dando como que estaba en un eco raro. Sí, hay mucho ruido hasta en la calle y todo, como el primer programa en realidad. Como los micrófonos viejos. No, yo creo Se que es la escucha todo. tipología de esto. A ver ahí. Bueno, voy a hablar. Pero métale. Vamos, el secuestro se inició con una foto de diario de Geoffrey Jackson, que se le dio en la columna para que comenzara a Ahí operar. están andando. Y lo primero fue una pareja de jóvenes que se situaron frente a la embajada en el Parque de los Aliados. Los televidentes, aquellos que van muy seguido al Estadio Centenario saben dónde es, dónde está la fuente, que todas las mañanas estaban los mismos en una moto y que después esa moto seguía al vehículo Daimler británico, de esos que en aquella época era un auto muy cotizado. El embajador siempre tenía la misma postura cuando salía, se agarraba en la parte de atrás y prácticamente no movía su cabeza, pero sí en algún momento se dio cuenta de que
era la misma moto que estaba ahí la que pasaba al lado. Se hizo un relevamiento durante aproximadamente 2 meses, hasta que finalmente se debatieron en la interna ya 6 lugares donde hacer el secuestro. Y finalmente se concretó en la Ciudad Vieja. Pero fue toda una operación muy rigurosa, milimétrica, porque lograron algo a favor, que el embajador hacía siempre el mismo recorrido. ¿Usted no se enoja si yo hago esto? Porque tenemos un eco que está apareciendo de alguno de los micrófonos, no sé específicamente de cuál. Este quedó que era el 2, pasó a ser el 3 ahora. Pero hay algo que nos está metiendo. Por la voz usted se siente, pero como que estuviéramos en una cloaca. Se siente todo el ruido ambiente. Sentís todo el ruido ambiente. Casi todo. Seguimos, vamos a hacerlo así. ¿Qué va a hacer? No sé, no me diga qué, porque yo. Carajo, entiendo esto. Lo que capaz que podemos entender es de esto, ¿no? A ver. Hemos recibido la respuesta con eco de la Fiscalía General de la Nación al pedido de información pública que habíamos hecho hacía 2 días, ¿no? ¿Se acuerda que nosotros Sí. el viernes pasado comentamos expresamente de que había salido la fiscal Fleitas, a comentar el tema y hablaba de Moravito, bueno, un día después nos llegó la contestación, cerraban todos los plazos, en donde nos negaban todo, pero bueno, pero por lo menos contestaron. Pero Bueno, ahora pues yo le dije, mandaron esto que no puede pasar, ¿no? Acá dice, visto, y ahí nos mencionan, resultando que con fecha 12 de agosto de 2025 se presentan los peticionantes, es decir, los 3 que estamos sentados acá, a los efectos de solicitar a la Fiscalía General de la Nación, que parece que, esto lo agrego yo, ¿no? Que parece que tiene coronita, que se siga a informar sobre la situación actual del caso Rocco Moravito, así como también si fue interrogado, consultan por un pendrive que se habría perdido. No sé si es doctora, porque acá no pone que es doctora, pero yo supongo que es doctora. Doctora Brillante, no podría, no ponga podría, se perdió, ¿no? Un pendrive en el que manejaban los narcos, ¿no? Que iban y traían. Se habría perdido, dice ella, lo que no es cierto, en relación a este caso, copia de las actuaciones archivadas referentes al caso González Valencia y los chats entre la señora Pereira, Susana Pereira, la diputada del Frente Amplio, y la Rosa. Dice, considerando primero que la causa a la que se hace referencia está a cargo de la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos, que en relación a lo solicitado, punto 2, el organismo ya se ha expedido en más de una oportunidad, no haciendo lugar a lo peticionado, por lo que cabe remitirse a las resoluciones ya dictadas por los fundamentos allí expuestos. Ahora, si nosotros queremos hacer esta semana otro, podemos hacer, porque la ley nos permite. Y ustedes otra vez negarnos como hasta ahora, porque toda la información que hemos pedido allí se niega. Que la ley 18.381, a la cual solicitamos invocan, tiene por objeto promover la transparencia de la función administrativa. Qué bárbaro, ¿no? Ser transparentes. Que la actividad, punto 4, que realizan los fiscales, forma parte de la función jurisdiccional y del sistema de justicia, lo que explica que ella proyecte sus efectos en los estatutos de jueces y fiscales como funcionarios públicos, dándole un estatuto de protección reforzado como ha determinado la Corte Internacional de Derechos Humanos y también en la actividad que se desarrolla. 5. Que la actividad desarrollada por el Ministerio Público no es ejercicio natural de la función administrativa, que busca dictar un acto administrativo común, sea resolución o reglamento, sino que debe obtener los insumos necesarios para permitir desarrollar la función jurisdiccional imprescindible en un Estado de Derecho que debe juzgar las conductas antijurídicas determinadas por el derecho objetivo y donde se encuentra claramente comprometido el interés general en ese sentido.
Para un poquito. Sí. No. Por acá lo que hace ella se pone la coronita, se van arriba. Bueno, pero no, a vamos eso a explicarlo, iba. vamos a explicarlo. A eso iba. Pero voy a explicar, ella es que le habrá contestado igual a los senadores que le hacen los pedidos de informe. Porque hace poco le pidió Heber, no fue Heber el que le pide expresamente que le den justamente un archivo y el ministerio dijo que no. Claro, pero la coronita, ahora nosotros hemos pedido una... Por el tema es clásico. Sí, seguro. Nosotros le hemos pedido ser recibido por la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género de la Cámara de Senadores, donde le vamos a comunicar a los legisladores a ver si pueden terminar con la coronita de los fiscales. Porque si se niega esta información, tampoco podemos saberlo de si Leal que fue a hacer a Chuy, tampoco Gallera tampoco, no podemos saber nada. Ahora, los chats de Carolina H y todo eso sí puede salir por el costado. Ahora, directamente no. Entonces, capaz que hay que adoptar otra postura acá. Y después dice que el artículo 259.2 del Código del Proceso Penal no distingue entre carpetas de investigación en trámite o archivadas, por lo que la reserva debe ser aplicada con carácter general a todas las carpetas de investigación, a las que le conviene a ustedes. Esto lo digo yo, independientemente de la etapa en que se encuentra el proceso penal, porque tampoco se pueden ver aquellos expedientes que están archivados y que son de interés general. ¿O acaso a la gente no le sale la curiosidad de si Moravito se fue caminando por la puerta o no, cómo se fue? Y los chats de Gonzalo de la Rosa y Susana Pereira, ¿qué decían? ¿Qué le pedía que se hicieran con esos chats? Y lo de González Valencia, que el ex ministro del Interior, Martinelli, dijo que vivía como rey, ¿no? Son cosas que la gente de repente capaz que le interesa, ¿no? Y dice que en el punto 7, que en este mismo sentido se ha expresado la unidad de acceso a la información pública, el dictamen, que ya lo conocemos, ya lo leímos varias veces, 27 de 2024, de fecha 27 de diciembre de 2024, dictamen que sale después de la elección general, de las elecciones generales de la segunda vuelta, donde ya sabían que había ganado el Frente Amplio, ¿no? Y entonces, ¿por qué entre ellos, entre ustedes se defienden? ¿Esto qué valor tiene como hoy que el Ministerio de Salud Pública? Aparte vos date cuenta, ellos generan jurisprudencia y en base a eso deciden no darte información, porque antes, cuando la jurisprudencia en Uruguay está última, antes tenés que resolver vos, resuelve el juez, el fiscal te resuelve solito, y si no encuentran quien lo ayude van a la jurisprudencia. No es como Estados Unidos, que los juicios o lo que sea, hay jurisprudencia cerrada. ¿Está bien? Sí. Es tal cual. Después el punto 8 dice que el contenido de la carpeta fiscal no es información pública en los términos expuestos por la ley 18.381, por lo que una vez finalizada la investigación sigue siendo reservada para los terceros ajenos al proceso. Bueno, un abogado se ha quejado de que tampoco pudieron acceder a esa carpeta, ¿no? Y seguramente el abogado está defendiendo a alguien que no es tercero, que es primero, ¿no? Y en virtud de lo señalado se dictó la resolución, nos recuerda claro, que ya el 5 de febrero de este año, y es cierto, le habíamos hecho casi el mismo pedido de información pública, pero lo que no recuerda es que en algún momento incluyeron el caso Balseiro y nosotros no le habíamos pedido la información, ¿no? Que estaba reservado por el Ministerio del Interior, cosa que no era así. Es decir, el Ministerio del Interior nos dejó reservado otros expedientes como el de Moravito y algún otro más, pero no el de Balseiro, porque nosotros no le hicimos ningún pedido al Ministerio del Interior sobre el caso Balseiro. Sí, la fiscal Sabrina Flores y Jorge Díaz, el hoy prosecretario de la Presidencia, seguramente están mencionados en ese expediente. Pero yo no entiendo por qué tienen que ocultarlos a que están archivados. Yo la verdad que no entiendo menos. Eso tampoco yo se puedo entiende. entender que cuando están activos, que están investigando, bueno, mire, estamos investigando, tenemos que tener una reserva del caso,
para que no se filtre la información de lo que estamos siguiendo adelante, el hilo conductor para agarrar a más delincuentes, todo lo que quiera. Pero después que archivaste, padre. A ver, ¿vos sabés que esta gente le gana a los gringos? Después dicen que los gringos son malos. Los gringos van soltando las cosas cada tanto. Es verdad que a veces algunas cosas no las sueltan, pero por lo menos te van dando algo para entretenerte, un pedazo de queso igual, para que vayan entreteniendo el hambre. Esto es una escasez bárbara de la fiscalía. No, lo llamativo de todo esto es que un funcionario público de cualquier oficina del Estado lo toca esto, y a ellos no. ¿Claro? Y ellos dicen que no es lo mismo. que cierran los expedientes, parece que siempre van para un lado, porque lo otro se circula, ¿no? De alguna u otra forma sale a luz. Esto absolutamente no. Pero se desbocaron, porque en el punto 5, que es lo que usted sabe, Sí, claro. que la actividad desarrollada por el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, no es ejercicio natural de la función administrativa que busca dictar un acto administrativo común. Está equivocada. Ellos dictan actos administrativos comunes. Porque Y de una investigación, yo puedo entender que cuando son funcionarios administrativos del Estado. ellos no son, No son leyes. no, pero peor, no son magistrados. Ellos son funcionarios públicos. Ellos antes eran magistrados y quitaron el título de magistrado. Los únicos magistrados que quedan en el Uruguay son los jueces. No hay magistrados que tienen un rango superior. Ellos están igualados. A ellos el decreto 500 les afecta. Funcionan como el decreto 500 establecido, el gordo libro de Petete, que está muy bien redactado y nadie le entra porque está perfecto. Habría que hacerle algunas modificaciones que son ampliatorias. No sacar nada. Es del año 90, ¿no? Entonces, Los años 90. por eso, Tiene más de 30 años y anda bárbaro. ese decreto y nadie lo ha tocado. No, y mira que todo lo invoca. Sea resolución o reglamento, sino que debe obtener los insumos necesarios para permitir desarrollar la función jurisdiccional. Y yo pregunto, ¿y los otros funcionarios públicos no necesitan insumos para hacer su tarea? No, pero en serio, pero parece joda esto. Porque la desarrollo es jurisdiccional, te dice, función jurisdiccional. Claro, y las otras funciones que no existen. Sí. Habilitar un permiso de construcción, hacer una investigación administrativa en el Ministerio de Salud Pública, dictaminar cómo se hacen las licitaciones públicas nacionales e internacionales, necesitan tener un reglamento, tienen que tener insumos necesarios para desarrollarla. Acá no dice nada nuevo. Claro, no, acá muestra la coronita porque si acá vamos. Les molestó que se le reiterara entre febrero y ahora pidiéndole lo mismo. Capaz que esta semana hacemos otra, así se enoja de nuevo, pero esa es otra cosa. Pero si nosotros ahora decidiéramos hacer un pedido de informe, un pedido de información pública al presidente de la República por el asado que hizo por el otro día con la maestra comunitaria, seguro. Y el presidente tiene que contestar, y estos señores no. El presidente de la República Tiene que contestar. seguro. Pero no, pues una tarea superior. Seguro. La institucionalidad del Uruguay, que encabeza el presidente de la República, tiene que contestar. Y estos funcionarios administrativos todavía te resondan, porque además abajo ponen todos esos versos que ponen para decir finalmente que no se hace a la solicitud de acceso a la información pública inocuada por los señores tal y tal, por los fundamentos expuestos en los considerandos del presente acto administrativo. No hay problema. Vamos a seguir por ahí. Vamos a ir, cuando vayamos al Parlamento, vamos a dejar bien claro y comunicarle a los senadores lo que está pasando, porque si habla de la transparencia pública, transparencia administrativa, no puede ser que guarden todo. ¿Y qué temas se están guardando, no? Hasta ahora, acá vamos invicto, ¿no? No, la Fiscalía no entrega nada. No. Ellos, unos perros. Sí. Después tenés el Ministerio del Interior, le encanta reservar cosas. El Ministerio de Salud Pública dice que nos contestó, pero no todo. Sí, claro, hay Claro. una información parcial. Hay una información parcial. Porque claro, a esta altura, después de esta justicia se ve que no se escucha, lo cual es bueno. Hoy van a tener que afinar el oído porque estamos saliendo con mal sonido, pero no quiere decir que las palabras nuestras no sean verdad. Yo tengo un temita. ¿Vieron la renuncia? Sí, opina. Yo creo que todo eso de la transparencia y todo lo demás suena muy bien, pero es una cortina de humo. La información que se da es cuando
no hay cosas serias que cuestionarse. El tema de la fuga de Moravito, o Moravito, como quiera llamarse, el señor estaba en el quinto o en la sexta planta del edificio de jefatura. ¿Cómo llega un preso a la azotea, si es que se fue por la azotea, a la planta baja, si es como dice Álvaro que se fue? No lo dice solo Álvaro. ¿Usted no escuchó al expresidente de la calle? ¡Pum! Dijo, bueno, hay uno que se fue por la puerta de jefatura, dijo. Bueno, así bueno, lo que pasa es que nosotros lo hicimos así desde que empezó el programa. Yo le doy más credibilidad a lo que diga Álvaro que a lo que diga el ex presidente, pero cuando porque pudo haber sido, porque bueno, la versión inicial fue el que salió por la puerta al lado, pero la versión fue en el gobierno del FA. Sí, claro. Bueno, entonces, ¿qué funcionarios están implicados en la fuga de Moravito? Han pasado 4 años, todavía no se sabe quiénes son. No sabemos nada. ¿Quiénes lo ayudaron? ¿Quién desconectó la cámara? No, más de 4 años. ¿Sí? ¿Quién desconectó las cámaras? Bueno, vamos a ver. Esta señora Fleita creo que es que ha retomado el caso. Bueno, esperamos. Sí, hizo algunos anuncios públicos a las pocas horas que nosotros habíamos presentado eso. No quiere decir pero que lo haya hecho. Lo que es verdad es que unos tienen acceso a la información y otros no la tienen. Por algo es. No nos quejamos, no duele. No nos quejamos. No nos quejamos. Y doler no me duele mucho. La damos un poco, hacemos un poco de ruido a la gente, le abrimos la cabeza a la gente. No, nos duele porque creo que tenemos el mismo derecho que tienen los demás. Ahora, por algo es que no nos van a 6 años amor. 6 años. No, 2019. ¿Cómo pasa? Si estamos dando vuelta todavía con el negocio. El 069 dice, comparto totalmente, que archivaron muchos expedientes en la Fiscalía que no puede ser. Se archivaron bajo periodo de Jorge Díaz, en BPS no pueden estar más de 30 días trancados los expedientes. A mí, por un traslado, una gerenta me lo trancó 1 año y medio, María de los Ángeles, dice acá, y da el apellido. Me pedí un día de licencia y fui a hablar con un gerente que me dijo, yo le voy a autorizar el traslado. Y da el nombre del gerente. 1 semana a otra. Ya que vio, hay funcionarios públicos que no ayudan tampoco a que la función pública ande bien. No, una cosa que creo que deberíamos también transmitir a la Comisión del Senado, es que... No hay que darle el punto 5 de la vez. Sí, no, pero más allá de eso, por fuera de esto, los funcionarios no están preparados porque no reciben información. Cuando uno va y se presenta a un lugar, me ha pasado varias veces, y no tiene la culpa el funcionario, es porque no le dicen, cuando uno le dice vengo a presentar un pedido de información pública, en muchos casos no saben qué es. Claro, ¿no? No, sí, a veces no saben a qué oficina mandar, ¿te acordás? acordás? Cuando fuimos al BPS y andamos dando vueltas como los locos, claro, como maleta de loco. Y sí, está igual. Tengo el mensaje de 462. Ahora están utilizando un micrófono de ambiente y se entiende un poco mejor. En fin, hay que darle para adelante. Bueno, parece que está mejorando el audio, pero no lo hemos solucionado y no queremos perder la situación. Pequeña reflexión, dice Marcelo. La verdad, muchas veces resuena con voz baja, con voz rasposa y lejana, pero un día se hace sentir a todo el volumen y ahí ya nadie podrá dejarla de oír. Muy bien, se agradece. Buenas noches, señores del servidor, nos dice Humberto Di Paolo. El 005 dice, buenas noches, no se escucha, bueno, es lo que estábamos comentando. Nos agradece Noemí, nos agradece por el programa. El 069, esta señora gerenta, está todavía en las piedras. No voy a decir el final de la palabra que puso, porque dijo, es una, y empieza con S, sigue con A, continúa con R-E-T-A. El 903 dice, se desmerece el programa, se pierde mucho de lo que habla. Yo los entiendo, pero entiéndanos ustedes que nosotros hacemos un programa puro pulmón. Ese pulmón es que nosotros no tenemos auspiciantes,
tenemos que invertir en hacer todo esto y no somos especialistas ni en audio ni en iluminación. Y algo pasó que se nos descomplicó la... Por lo menos ahora luz tenemos. Luz tenemos, Claro. luz tenemos, estamos mejorando. Próximamente van a ver un programa muy cambiado. Pero le pido la disculpa al caso 903, que no soporte. Después, ¿qué más tenemos? Este video lo vamos a ver ahora un rato. Acá el 009 dice: hola, el micrófono está funcionando. Si alguno que hay cerca de la consola, los de la mesa no funcionan, dice. Puede ser algo de eso, pero ya a esta altura Claro, ahora estamos en pleno vuelo. estamos volando y está complicado. Cuando usted se levanta se escucha perfecto. ¿Dónde está parado hay acople? Disculpe que nuevamente lo incomode en vivo. Ricardo desde Salto, yo sé que hay acople. Yo creo que es alguno de los cables o alguno de los enchufes que tuvo algún movimiento y eso nos está dejando con acople. Bueno, ¿tenemos algún temita más? Sí, yo mañana en la interpelación en la Cámara de Representantes por el tema de, ya no sé si llamarlo Casupar, Azatí, Juan Lacase, etcétera, etcétera. Pero hoy concurrió una delegación de vecinos de Casupar, integrada por la señora Leticia Peralta y Silvana Facelli, y los señores Alejandro Costa, Álvaro Rivadavia, Carlos Sarroca, Juan Lorenzo, Marcelo Gadria, Pablo Tejón y Julián Machado. Ustedes tienen que saber que esta sesión de la comisión terminó después de las 13 horas, de allí hubo una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo, y que por suerte nosotros a esta hora, 19:30, tenemos la versión telegráfica. Llegó la comida. Llegó la comida. Que alimenta. Como dicen, ¿no? Llegó la comida. Y se le está complicando a Edgardo Ortuño su juguetito Casupá. Muy complicado viene. Y voy a leer algunas partes de esta versión taquigráfica. Son 423 hectáreas finalmente de monte nativo que habría que destruir para hacer el embalse de Casupá. Ahí está. Bien. Y allí hay 270 especies animales y 43 de ellas prioritarias para la conservación. Los fundamentos de los que son toda gente que trabaja allí, que tiene campo en la zona. Pero yo quiero leer esto porque acá está el legado de Astori, ¿no? Y no entiendo si O'Donnell no le comunicó a esta gente esto que voy a leer ahora. ¿No hay plata? No es un tema de plata, es algo mucho más grave que el tema de plata. Bien. ¿No? Acá el señor Lorenzo comunicó este episodio que primero lo que dijo es si todo el monte que se va a cortar, si se plantara, habría árboles en la carretera de Montevideo a Rivera. Y bueno, pero lo que planteó, me voy a enterar un rato antes de esto. Dice, otro tema que vincula la economía con ambiente, por la construcción de Casupá, es el de los bonos soberanos, vinculados a la sostenibilidad. Esos bonos son créditos que obtuvo Uruguay por más de 2.300 millones de dólares. Eso lo consiguió la ministra de Derecho. Yo me ver, acuerdo cuando lo lo consiguió. Mire, 2.300 millones. Sí, pero empieza antes. Buena guita. Sí, por los cuales se comprometió a tomar acciones específicas sobre el medio ambiente y a cambio recibir tasas de interés muy bajas. Eso se mide por los siguientes indicadores: mantener la cantidad de monte nativo que había en el 2012 y mantener las emisiones de anhídrido carbónico que había en 1990. Este evento de Ortuño, este juguete de Ortuño, son 423 hectáreas que hay que cortar. Evidentemente, no, dice el señor acá, 423 hectáreas, no, más de eso.
Bueno, evidentemente, dice el señor, evidentemente apunta contra los dos indicadores, ya que va a aumentar la cantidad de anhídrido carbónico y va a achicar la cantidad de monte nativo. Por lo tanto, dice, esto se lo dije hoy a los legisladores, a los miembros de la Comisión de Ambiente, que está integrada por representantes de toda la fuerza política, como integrantes, y si no la integran, pueden concurrir igual, porque pueden ser delegados de los otros partidos. Eso le pasa, por ejemplo, a Salle, que tiene que tener más de una comisión que no integra, pero puede ir a escuchar. Por ejemplo, Guaperroni, o la diputada, la hija de Salle, o la diputada... Pueden ir a cualquiera, a cualquier comisión, es abierta, no pueden votar, pueden hablar y escuchar. Sí, ahí está. Por lo tanto, dice el señor Lorenzo, Uruguay va a pagar más intereses sobre una deuda de 2.300 millones de dólares. Los contadores, dice, sabrán estimar lo que implica. El convenio que más tiene relación con lo que está sucediendo es el acuerdo de Escazú. Se trata de un acuerdo regional de Latinoamérica y el Caribe. En cierta manera es el único vinculante porque establece que los países iban a incorporar en sus legislaciones las leyes que respondieran a ese acuerdo. Uruguay firmó el acuerdo de Escazú en 2018. En 2021 lo incorporó a la legislación a través de la ley 19.773. Y el hombre acá explica que dice la norma, ¿no? No la busqué porque leí que el señor la explica correctamente. ¿Qué dice la norma a grandes rasgos? Dijo. Respecto a las obras que tienen impacto en el ambiente ecológico y social, establece que debe existir el derecho a la información, a la participación y a la posibilidad de acceder al marco jurídico en esta ida y vuelta entre la población y el Estado. ¿Qué dice el acuerdo sobre la información? Que la información tiene que ser total, científica, económica, ambiental y también transparente, y señala casi subrayado oportuna. O sea, no tiene sentido que se comunique una vez que está tomada la decisión. Por eso, el segundo pilar de este acuerdo es la participación. Los afectados por la obra, son estos vecinos, ¿no?, que se presentaron hoy en el Parlamento, que se planifique deben participar del análisis para operar sus ideas previo a la toma de decisión. Miren lo que dice el señor Lorenzo. En el caso de la represa de Casupá, cuando tú hablabas recién digamos, cuando estamos hablando, ¿cómo fue la palabra que puso? La transparencia, ¿no? Dice, nos enteramos por la prensa que sí va a ser la represa de Casupá. Hasta el día de ayer todavía no estaba publicado el estudio, el informe ambiental previo del que surge la mayor parte de la información que manejamos. Ese informe no está publicado en ningún sitio oficial como para que uno pueda buscar qué dice. No está hecho. No está. Entonces, en este caso, creemos que el acuerdo de Escazú no se ha cumplido. Uruguay está comprometido a cumplirlo, a darnos la participación, a darnos la información. Sin embargo, eso no ha sucedido. Después volveremos a hablar, dijo. Y en primer lugar, dice más adelante, quiero señalar que lo que voy a decir lo saqué del informe ambiental previo, del resumen que estableció OCE. Lo hizo una empresa española que se llama TIPSA. Allí está detallado cómo se va a hacer la obra, qué es lo que va a afectar, cuáles son los riesgos. También se establecen los lineamientos de cómo se va a mitigar los daños que se produzcan. Da solamente grandes lineamientos, unas ideas muy someras, sin entrar en los detalles que ya dijimos respecto a quién, cómo, cuándo, dónde y cuánto va a costar esa parte que no está incluida. Esa parte no está incluida, debo decir. Me voy a centrar en un punto en particular, el riesgo de la falla de la empresa. Todas las obras de construcción hidráulica tienen un riesgo de que no funcione y de que se rompa. Los ingenieros que la construyen están obligados a estimar ese riesgo. En este estudio en particular se ponen dos parámetros. Cuando uno mira los números parece que eso sería algo casi imposible. En el estudio hay un dato relativo al periodo de retorno y dice, una vez en 5.000 años, traducido al lenguaje común sería, si se construye la represa, una vez en 5.000 años se podría romper. Eso parece bastante alentador y nos lleva a decir, la hacemos y apostamos a que no nos pase nada. Bueno, y acá sigue, ¿no? La represa de Minas Gerais
No aguantó 5.000 años. Los brasileños son complicados para las construcciones. Sí, sí, sí. Pero le voy a agregar algo a lo que usted dijo. Usted dio la versión de los perjudicados de la zona de Casupá. Pero ahora hay un artículo en el diario El País de hace unos días que le va a encantar. Y se piden reconsiderar la posibilidad de instalar la planta potabilizadora del ex proyecto Neptuno en Juan Lacase. El planteo ya fue llevado a OCE, Ministerio de Industria, Ministerio de Ambiente y Presidencia de la República, previo a la interpelación del próximo martes al ministro Edgardo Ortuño. Esto fue la semana pasada. Entonces dice, bueno, entonces fueron los colorados, los blancos, los independientes, los de Cabildo, que le dijeron, mirá, vamos a reconsiderarla. Escuchen atentamente lo que viene ahora. La Junta Departamental de Colonia, con el voto de todos los ediles presentes, decidió acompañar la propuesta del curul, o sea, del edil, del Frente Amplio. El que lo propone, señor Martínez. Exactamente, Emanuel Martínez, de solicitarle a OCE, Ministerio de Industria, Ministerio de Ambiente y Presidencia de la República, que reconsidere la posibilidad de instalar la planta potabilizadora de agua del ex proyecto Neptuno en Juan Lacase. Martínez planteó el tema en la sesión del pasado miércoles 13 de agosto, ya que no estaba en el orden del día. Según dijo el edil Frente Amplista del País, consideró que era importante hacerlo esta semana, previa a la interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. O sea, el hombre está enfrentado, pero es de frente. Y el hombre no dice que se cambió de partido, les aclaro. El jerarca comparecerá el próximo martes 19 de agosto a partir de las 10 horas en la Cámara de Representantes. El miembro interpelante será el diputado colorado Walter Servini, que no es ningún sonso, Walter Servini es rápido. Cuando Orsi asumió la presidencia, dice el edil Frente Amplista, y decide modificar el proyecto a otro lugar, una de las sedes que se manejaba de alternativa era más hacia el oeste, reduciendo la cantidad de sal en el agua. Se manejó la posibilidad de Colonia, Juan Lacase, ya que tenemos una planta que suministra agua a toda la población de la ciudad, dice el edil. O sea que ya toman agua en Colonia ciudad y en Juan Lacase ciudad y algunas otras localidades también. Y bueno, está, pero los argentinos es un problema de los argentinos. Uruguay toma agua de Juan Lacase, Colonia, y Argentina tiene 3 plantas que abastece a todo Buenos Aires. Y la última que construyeron fue en el 2013. No creo que sean agua, los argentinos van a construir una planta para que nazcan los niños mal formados. Exacto. Para Martínez, el edil Frente Amplista, la posibilidad implica un foco de interés debido a la situación laboral de la ciudad. Una inversión de este tipo de una infraestructura con ese modelo sería muy importante para nosotros, aseveró. El río de la Plata no se va a secar nunca. El hombre dice lo que la mayoría de la gente con sentido común dice. Vos no le podés poner 2 plantas de procesamiento de agua para tomar la población al mismo río cuando el río está golpeado. No, y al lado además. Y pegado, seguro. Porque no es una represa. Ahora, yo le voy a explicar, porque hace un rato mandaron un mensaje que decían, ¿por qué no al plan Neptuno? Expliquen por qué no. Y es muy simple, porque vos lo tenés que hacer en un río, sin saber nada, como me pasa a mí, que te dé agua. Entonces, el Santa Lucía, que es un río caudaloso, y eso tiene sus dificultades durante algunas partes del año. Y lo ha demostrado con una sola. Más que el río de la Plata. No, el río de la Plata no tiene problema. Tiene más problemas de contaminación, dice usted. Claro. Pero aparte de eso, de falta de agua. Usted si va a hacer una represa hidroeléctrica para generar energía, no tiene problema, embalsa, la produce energía y la suelta en el mismo río. Acá nosotros no la tomamos. Si tomamos el agua de la primera, en la segunda llega menos agua. Va a producir menos agua potable. Eso es lo que yo estoy diciendo. Vos tenés que tener un río que el caudal sea tan grande que por más que le ponga 2, 3, 4, 5, 6 plantas potabilizadoras de agua, el tipo no se seque. Y el único río que puedes hacer eso son 2 ríos en el Uruguay. O realmente podías hacer un 3, que es el río de la Plata, el río Uruguay y el río Negro. Yo los otros, capaz que el 40, y no sé hasta qué punto. Mirá lo que te digo. Porque cuando viene el loco de la trepada está divino, pero cuando viene la sequía, los bagallos corren por ahí. Le voy a dar un dato. Sí. OCE calculó cuánto sería el costo de llevarlo a Juan Lacase. Sí. En ese caso la empresa casi tendría el mismo contrato, ¿no? Y ahí hay algún problema con el caño que tendría que ser más grande, pero no hay polder. No hay polder. Y es la reserva de agua seguro, dulce. claro, que ese
¿cuánto mañana Ortuño va a tener que decir cuánto cuesta el polder? Porque si lo llevan a Juan Lacase no hay polder y bueno, ese es un ahorro. Pero son todos los números que manejaron en la comisión el otro día, son números tirados así al azar que usted dice, bueno, pero podrán ser o no podrán ser. Y hacer la planta en Aguas Corrientes, que dicen que queda cerquita de la cancha de fútbol, para que usted se dé cuenta. Bien. Que pobre cancha de Portés se inunda. No. ¿Esa no? No, la de Palermo. Ah, la de Palermo. Del otro lado. Está al lado está pegado al club náutico, eso es una inunda y ahí el agua corre y corre, ¿no? Sí, apura el agua. Bueno, pero en el año 2019 la Institución Nacional de Derechos Humanos dijo que se estaban violando los derechos humanos por el río de los Lobos al río Santa Lucía, desde la planta de Aguas Corrientes. También han pasado 6 años. Y siguen igual. Y sigue lo mismo. Ahora en el pasado gobierno se presentaron 2 iniciativas privadas para llevar adelante la obra en ese sentido. Y si va a ser otra planta, los lodos, ¿qué va a hacer con ellos? La planta de Arasatí tenía una solución muy importante, una solución en serio, ¿no? En realidad el proyecto de gobierno de Arasatí, después le pusieron Neptuno, entonces como le pusieron Neptuno, los privados dicen que no, que es una obra privada, porque le pusieron el nombre de Neptuno y Arasatí, es lo mismo, ¿no? Sí, a veces la gente se confunde. Sí, claro. Pero es lo mismo. Que son 2 cosas distintas. Es lo mismo. Con lo cual, si hoy se están violando los derechos humanos con una planta que produce 600.000 metros cúbicos, imaginen otra planta con 200.000 metros cúbicos más. Y además que van a pelearse a ver, porque van a sacar agua del mismo reservorio, ¿no? Del mismo río. No da. Es joda. No, y sin represa, porque la represa hablan del 2032. Yo creo que a esta altura del partido, además, Orsi tampoco quiere Casupano. Bueno, pero el presidente lo que está demostrando es que no manda. Pero yo lo siento mucho. Su idea es yo lo hago responsable. Ustedes me han visto decir no sé cuántas veces acá, y se lo he dicho público, se lo he dicho de forma privada, que yo jamás haría Casupano, porque es tirar plata. Claro. Si usted hace el otro, lo de Casupano no existe, ¿no? Porque además, no sé por qué se metieron con Casupá cuando había otras represas. Porque no quieren darle el brazo a torcer que al gobierno anterior, y ellos pusieron el palo en la rueda, bloquearon con todas las instancias, con el judicial, con todo, para que no se empezara la obra, para hacer esto. Y la calle Pou, yo creo que estuvo bien en dejarle la puerta abierta a que lo modificaran el contrato, porque si no estaban fritos, ¿correcto? Lo dejó abierto. Entonces ahora no les pueden echar la culpa, porque se van a ir a Casupá. Y si vuelven para Juan Lacase, me paro en la calle al lado del cordón a reírme un rato. Le van a cambiar el nombre, no va a ser Neptuno. Sí, pero no va a ser Neptunito. Espere, el contrato dice Arasatí, no, así que si dice Arasatí, si van a hacer todas esas otras, es otro contrato. Es que ese es el gran lío que se le viene, ¿no? No, claro. Entonces, ¿cómo convences a la empresa que tiene firmadito que no haya otra licitación para no violar el TOCAF? Porque en el fondo lo estás violando. Una cosa es un proyecto para acá, digo, no lo hagas acá, hacémelo allá. Y ya no, pero yo allá se viene la empresa a competir, yo lo hago más barato, dice el tipo. Y acá, claro. ¿Cómo lo resolvemos? Vos tenés que declarar desierta la licitación, es un lío, porque aparte de desierta bajo qué argumento, que no están capacitados los tipos, que no presentaron un proyecto, no, si lo firmamos, con la condición de que podía hacer algunos detalles, algunos condicionistas. Ahora yo sé lo que pasa siempre con estas empresas. A las que perdieron le dicen, para, te doy este trabajito, te doy esta licitación, o sea, arreglan por abajo de la mesa y jode a las demás. Y a esta le dicen, pero bueno, te quejes si te vamos a dar el laburo igual. Y esta va a mirar para otro lado. Ahora, siguiendo el mismo razonamiento que hizo el Edil Martínez, siguiendo el razonamiento que hace, Orsi, esta es una opinión personal mía, Orsi pasaría a ser una especie de
ubicarían allá arriba, muy lejos. Es opinión suya. Sí, No opinión comparto. mía, pero si no me deja terminar, no. Bueno, a ver, dele, está bien, tiene razón. En relación a Juan Lacase, Sí. Tabaré Vázquez no pudo solucionar el tema de empleo que se generó con el cierre de las fábricas, ¿no? No, No pudo, no, no pudo, más allá que lo hayan intentado, no pudo. Mujica tampoco. no. Y ahora, hoy sí la tiene ahí en la puerta para poder hacerlo. Ah, no, va a ser un dios ahí. Seguro. No, un Dios ahí no, el Frente Amplio, porque seamos bien sinceros. A ver, dele. En Colonia, Sí. el Partido Nacional o la coalición, La puede coalición, sacar, la coalición. la coalición puede sacar 90% Sí. y el Frente Amplio 10%, pero la coalición va a perder, es decir, Juan Lacase siempre. Es Porque verdad, siempre es pierde. histórico. El dueño es el Frente Amplio. En Juan Lacase O sea, bueno, entonces, soluciona también ese problema. Y usted ve que todas las ciudades, si se quiere en Colonia, Todas florecen. Se florecen. Y Juan Lacase, Piensa- porque son Por- negativos, son tristes. Bueno, pero Sí, no importa si son tristes, pero ahora capaz que no le dieron la oportunidad, como la tienen ahora, Ujú. de poder ser alegres, ¿no? Porque eso, instalar la planta ahí, generaría otra cosa totalmente Mira, distinta, Leo, ¿no? aparte del desempleo todo el Claro, año. eso está en las manos de Orsi ahora. Es el presidente, no me importa a mí que Está bien. otro por abajo haga lo Le voy a que decir una cosa, coincido con usted que el hombre va a ser un ídolo en Juan Lacase. Y algún poquito más. Por el Frente Amplio también, ¿no? Que solucione un problema No. de gente que vota al Frente En el Amplio. frente se le van a revirar, porque van a dar el plan Neptunito. El Neptunito en el Río de la Plata, porque el argumento de que te iban a aparecer los niños deformes es el Río de la Plata, no es el río de la esquinita. Se va a sentar arriba de la pólvora y le va a reventar en el medio de las piernas. Mire, yo le voy a decir algo. Se va a comer un O choque, hace- yo aplaudo, ¿no? Seguro, o empujan a este proyecto a Juan Lacase o no hacen nada. No, y que acá lo le hagan. vamos a pagar. No, que lo hagan, que lo hagan. Y cuando lo terminen de hacer, Pero le ¿qué venga van a una hacer? sequía, ¿Pero esa qué van a hacer? y el Río de la Plata corriendo Qué agua. buena mención, vuelvo a reiterar, y mire que no es una locura, ¿no? En el 2030 Uruguay organiza el primer partido del Mundial. Sí. Bueno, y podemos estar en una época en que no tengamos agua en Montevideo. Claro. ¿Por qué no? Porque la represa de Casupán no va a estar pronta. Sí se hace. Yo creo que a esta altura Y ya aparte, perdió todo lo bonito. escúcheme, son tan ineptos, pero tan ineptos, que discuten entre ellos. Ahora el edil sale con algo coherente desde Colonia. ¿Está bien? El edil. Y peleando, pues si vos miren que acá tomamos agua del Río de la Plata. El edil frente amplista, Martín. Sí, pero hay mucha gente que en Colonia, el alcalde que tuvo 10 años, el primero día que incluso integramos la Dirección Nacional del Plenario del municipio, también peleó por esto, por el empleo, por que Juan Lacase se levantara. Y bueno, yo vuelvo a reiterar, Tabaré Vázquez no pudo, Mujica no pudo, ahora Orsi la tiene en la puerta. Tengo mensaje de los televidentes. ¿Quiere comentar algo? Sí, no, yo lo que me llama mucho la atención es esto de los bonos. Yo sé que muchos países tienen firmado esos acuerdos. Ahora, con ese criterio, yo no sé en qué lugar del Uruguay se puede instalar una obra de esas características. Yo quiero que le diga lo que pasa con esos bonos. Esos bonos te los dan Y- para comprarte la soberanía. Y por otro lado, me explicaría, ya que son a bajo interés, Claro, sí. el dispendio con el que se juega con la deuda. Total, bueno, pagamos poco interés. Claro. Y nos seguimos endeudando. Yo estaba leyendo. Me parece que aquí se metió mucha gente en un tembladeral que no responsabilizo solo al Frente Amplio. No, esto Creo todo, que esto es un tema económico. todo el sistema político está metido en un follón que no sabe por dónde van a salir. Claro. Porque yo podría admitir que el Estado cambiara la deuda. Entonces me dice, mira, vamos a cambiar la deuda. En vez o sea, pero no la hagas crecer. El problema es que el Estado nuestro no deja de crecer la deuda. Y ellos argumentan que de repente no crece si nosotros tenemos un PBI alto. O sea, si exportamos mucho, como que porcentualmente baja la deuda. Pero es ridículo en el fondo. Porque acá, por ejemplo, entre las exportaciones que ponen las exportaciones de zona franca. Claro.
Y las exportaciones de zona No dejan franca nada. no dejan una rentabilidad similar a lo que puede decir la exportación del ganado, la exportación agrícola, ¿me entienden? O cualquier otra exportación, que no son muchas más las que hacemos. ¿Está claro, no? Fui a las dos principales. O sea, vos no, porque al fondo te estás mintiendo jugando al solitario y te mentís solo para ganarle a la cartita. Y los bonos esos están diseñados para que vos seas un tipo obediente. Sí. ¿Estamos de acuerdo, no? Con toda la deuda. Claro, por lo menos regálame la guita si tengo que ser obediente. Igual Comprame, no me hagas pagar lo más barato. Igual que los fiscales, ¿no? El punto 4, la soberanía de nuestro país, ¿dónde está? El punto 4 escribió para contestarnos que la actividad que realizan los fiscales forma parte de la función jurisdiccional y del sistema de justicia, lo que explica que ella proyecte sus efectos en los estatutos de jueces y fiscales como funcionarios públicos, dándole un estatuto de protección reforzado, como ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también en la actividad que desarrollan. Es decir, que todo acá se basa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la ONU. No, pero lo peor, ¿sabes cuál es? A Uruguay firma esos convenios, lo pasan por lo legislativo, y luego en el legislativo pasan en el mejor de los silencios, ¿no? Ni te enteras que se votan esas leyes y quedan en el paquete. Luego me decís, pero la París, ¿vos qué querés hacer? ¿Y que la refrende el pueblo? Todos los convenios internacionales deberían ser refrendados por el soberano. Y el soberano es el pueblo cuando vota. Aunque acá a veces eso se lo pasan por las partes. Ahora quieren modificar, por ejemplo, la ley de las AFAP, el tema del BPS, la ley del BPS, que tiene para mejorar. Pero hay artículos que no lo podrías deber tocar porque fueron ratificados por el 61% de la población. Entonces, en el mejor dolor hay cosas que no me gustan, pero están. La única forma que habría que hacerlo es volver a ratificarlo. Si fuéramos una democracia absolutamente digna. La nuestra es en camino de... Sí, sobre los convenios, eso que usted menciona, hace muchos años, del año 84 aproximadamente, el senador Amílcar Vasconcellos, parte del Partido Colorado, autor del libro Febrero Amargo, me dijo que esos convenios no los leía nadie en el Parlamento, solo los votaba. Y todavía esconde la ley. Vamos. Sí. Firmó convenio, porque aparte lo firma el Poder Ejecutivo. Claro, fíjese que lo de Escazú es por ley, lo ratificó el Estado uruguayo. Metete en el bollo ahora. Y todo lo uno tenés que... por 2.300 millones de dólares está ratificado por ley en el gobierno pasado. No podés tocar los arbolitos, vamos a tener que se van a salir a correr a los que venden leña para asado de la abuela. ¿No? Esa no se puede tocar teóricamente. Tengo mensajes. El 683 dice: buenas noches para los tres. Acá al firme con el programa, muy interesante como siempre, los relatos de Don Amodio y la actualidad con ustedes también. A veces veo el programa en 2 veces por temas de tiempo. Fuerte abrazo. El 629 dice: la gente se comió el cuento frente a Amplista, votaron delincuentes. Orsi pausó una ley con un decreto, licencia médica a empleados públicos. Sí, es cierto, tiene razón. ¿Se acuerda que lo comentamos sí, acá? Sí, claro. Que dije vos, pero no podés pausar una ley con un decreto. Decir, ¿cómo lo van a hacer? ¿Lo mandarán con una ley urgente de consideración? No, pausaron. O sea, dejó de cumplir con la ley el señor, porque eran los funcionarios del Estado, ¿no? El Estado deja de cumplir con una ley a través de un decreto. O sea, se pasó por el traste y fuimos acá al primer programa y no creo que nadie nos había hecho mención a este tema. Acá dice el 121, dice: no me quiero ir a dormir sin saber qué le dijo a Tribilín. Supongo que es para usted, no es para mí eso. No es para mí, no. Ahora, usted se metió solo en el voto, ¿no? Cuando dijo que le había dicho algo, ¿está bien? No, yo no dije nada. Ah, ¿no? No, yo sí di la idea de que fue en la casa. Ah, dice así, porque acá el 121 dijo: no me quiero ir a dormir sin saber qué le dijo a Tribilín. Bueno, esto fue en un acto público del círculo militar en el cual me habían invitado a hacer una conferencia y después el día de que fue el acto yo fui solamente a saludar. Cuando me iba, llegó el presidente de la República. En la vereda, por ejemplo. En la vereda. Ah, está claro de dónde fue. No olviden que
El intendente cuando era usted No, alcalde. claro, cuando fue secretario general primero y después intendente. Sí. Así que trabajé directamente 10 años. Sí. Técnicamente sí. Bueno, que a propósito siempre digo que se portó muy bien con la voz corriente. Más allá de yo era el intermediario que estaba en el medio, pero se portó muy bien. Siempre. Un poco lento a veces. No. No, que yo sé los tiempos. Bueno, y eso lo que le dije al oído, disculpen, pero es privado. Es una cosa que no se puede. La demoró, No. lo dejó puerta, ¿no? No. No se puede decir, no se puede decir. decir. No se puede decir. Mire, De repente, no, yo si pensé llega- que yo lo si llega a pasar sabía. algo, sí, Yo lo sabía. De repente, si llega a pasar algo Sí. en un futuro, Sí. lo voy a contar. Claro, el hombre le dio un consejo, no digo paternal, No, bueno, no, podía no. ser paternal porque él es menor que usted y que yo, ¿está bien? Sí. Le dio un consejo de hermano mayor, le dijo, mira, tu vida se complica, No. no fue tan así, pero No, bueno, no. fue un consejo paternal el que le dio. Yo lo Siempre- conozco el consejo y estuvo muy bien dado, Mm. estuvo correcto, estuvo ajustado. Y le voy a Sí, hacer otra porque- aclaración, porque- él no lo había visto, pero él estaba con el celular al Alvarito Mm. y el auto del presidente, una camioneta muy cara, Sí, la camioneta sí, del sí. presidente es muy cara, Mm. bajó el vidrio y le dice, acá no es agua corriente, le gritó el presidente, ¿no? Porque te lo vio en la época del alcalde. Mm. Y este lo mira, lo saluda, el hombre se baja y lo va a saludar el presidente a él. O sea que él no lo fue a alcahuetear al presidente. El presidente, como lo conocía, No, pero sí, fue y lo saludó. sí. Y ahí tuvo la oportunidad de darle un mensaje referido específicamente al tema. En realidad con Norsi mantuvimos muchas conversaciones privadas, incluso hablando de política y de las internas de los diferentes partidos, pero eso queda entre nosotros, entre los dos, lo que hablamos en ese momento, no es para andar. Y bueno, y ahora esto es lo mismo. Disculpen, pero es algo Personal. personal. Bueno, pues ya que está, le yo le di digo. más o menos la idea a la gente. Sí, está bien. Yo ya sé cómo es. Humberto dice, buenas noches señores del servidor, una forma de saber qué pasó con la fuga de Moravito es obteniendo una entrevista con el causante, si él quiere, a través de la prensa italiana o de un abogado en Italia que pueda visitarlo en la cárcel, si puede tener visita, dice. No esperen nada de la Fiscalía Uruguaya. Saludos para los tres Humberto. La que empezó con los bonos verdes fue la ministra Reberechi Alcahueta de la Unión Europea. Costa Rica es una selva gigante porque vive de los bonos verdes, dice acá. Y debo aclarar al señor Humberto que el planteo de que le hicieran una entrevista o lo hicieran testificar a Moravito fue nuestro. Le dijimos, che, mirá que lo puedes hacer, Sí, claro. la Fiscalía lo puede Puede entrevistar por un exhorto que se le llama, y no sé qué habrán hecho porque nunca hicieron cara. El 975 dice, se escucha mal, dice arreglen el sonido. Bueno, al 975 le decimos que como a todos estamos con ese problemita y no lo hemos podido solucionar porque estamos al aire. El 989, espere que me saco el último y después le entro a Villaguer. Buenas noches, ¿qué pasó con el sonido de la paz? Y bueno, te acabo de decir lo mismo. No puedo más ya. Yo leo todo, hoy estoy que con el tema del sonido entré todo. ¿Tiene tema? Porque tengo uno precioso. Bueno, dele porque Mamá me dijo algo que creo que lo tenemos que leer, aunque yo quería brevemente un minuto. Léalo ya. No, brevemente un minuto de las declaraciones de Fernando Pereira hoy. Ah, ya. No, pero yo no sabía que era científico Pereira. ¿Qué dijo el tipo? Se refirió al pedido de renuncia de Danza primero, ¿no? Ah, sí. Que viola la Constitución. Entonces dice que si no puede trabajar, no trabajará, pero después dice esta frase que está mortal. Están desvelados en no dejarnos gobernar. Pero este Pereira que dijo esto, ¿es el mismo que a los 15 días del gobierno pasado estaba cacerolando en medio de la pandemia? ¿Será el mismo o será otro? Es el mismo El mismo parásito de la política, porque si hay un parásito en la política, es este señor. Dice, creen que nacieron para gobernar y que todos los demás no deberíamos, que están con un ataque de ira. Y acá salió con lo de la Universidad Hebrea y este convenio, y dijo que no es favorable para Uruguay porque es un acuerdo de mala calidad. Pero es que yo te voy a decir algo que es peor. Salió de la agencia, que la agencia es la ANI, que más específicamente es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Sí, es una agencia bajo el régimen estatal, pero es privada, no es el Estado. ¿Está bien? Pero es verdad, el 100% de su
paquete accionario, por decirlo de alguna forma, es el Estado. Primero salió el ministro de Relaciones Exteriores, Lubitkin, creo que Lubitkin, el nombre no lo pronuncia, y dijo que era por el tema de Medio Oriente. Sí, No dijo bueno, que era un mal acuerdo. lo dice Pereira también, que hay un genocidio. Está bien, bueno, termina diciendo que está hay bien, un bueno, genocidio. pero que no cambien el discurso, porque ahora le vino la frente con el gobierno israelí. Porque si vas a hacerlo por eso, mantenete en ese lío, en el acierto o en el error. No me cambies el discurso, porque ahora mandaron al director, presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, a decir que era un mal acuerdo y que como no servía, había que reformularlo o por eso lo cancelaron. No, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que no era por eso. O sea, o el ministro está mintiendo, ¿está bien? O somos todos bobos. No, les vino la chucha después. Porque claro, hay una cosa que es verdad. Cuando salió esto, la renuncia de Salomón Vilensky, que es un asesor honorario, porque armaron en el gobierno pasado una comisión de asesores honorarios, porque no querían gastar plata, porque no hay, está bien, en el gobierno pasado. Y tras su renuncia, Salomón Vilensky criticó con insultos al canciller Lubetkin y cuestionó la falta de comunicación. El asesor en la Oficina de Innovación de Uruguay en Israel, Vilensky, presentó este sábado su renuncia irrevocable ante la ANI. Esta tarde cuestionó al gobierno y apuntó fuertemente contra el canciller. Y claro, porque como le dijeron que era por un tema de Medio Oriente, tipo dijo, pará, en esta oficina no hablamos de política, ¿no? Dice así, y dijo, Vilensky es director de innovación de Zona América y vive hace más de 40 años en el Kibbutz Farol, en Israel. Es director del Parque Industrial Dalton en la frontera con Líbano. Su decisión de alejarse fue tomada luego que el gobierno de Yamandú Orsi dejara en suspenso el acuerdo con la Universidad Hebrea de Jerusalén por las últimas acciones del gobierno de Benjamín Netanyahu en la Franja de Gaza, en el marco de la guerra contra el grupo terrorista Hamas. El convenio suscrito en diciembre de 2024 en el gobierno de la calle Pou preveía la creación de una oficina de innovación y emprendurismo en Jerusalén con el objetivo de promover la cooperación en ciencia, tecnología e innovación. El canciller Mario Lubetkin había aclarado en una rueda de prensa la semana pasada que hay un momento de impasse en la firma del acuerdo por la situación que se está dando en Medio Oriente. O sea que es un tema político. Sí. No estamos hablando lo dice Pereira hoy, que es genocidio. En alusión a los ataques. En una carta dirigida a Brunini y a la que accedió el país, Vilensky fue crítico con la medida que tomó el gobierno antes citada. Me parece, dice, una decisión errónea haber cerrado la oficina por tiempo indefinido, y más aún enterarnos de esto por el diario, sin comunicación previa a los asesores que ustedes mismos nombraron. Creo que esto muestra una falta de consideración hacia quienes aceptamos colaborar con seriedad, afirmó en el texto. Aclaró también que no pienso que todo lo que está haciendo Israel en este momento sea correcto, dice él, pero aún así la decisión que ustedes tomaron es muy inclinada hacia un solo lado, sin buscar un equilibrio real. Además es una decisión que, lejos de solucionar algo, solo afecta a Uruguay. Esta oficina fue concebida como un puente con una de las universidades que está en los primeros puestos del ranking mundial para dar oportunidades a estudiantes uruguayos a innovar, emprender y crear nuevos startups, agregó en la misiva. Y no quiero dejar de señalar algo que me toca profundamente. Todavía hay más de 50 rehenes israelíes secuestrados, torturados, hambrientos y privados de todo derecho. El 7 de octubre no fue un ataque israelí, fue un ataque terrorista, dice, de Hamas en la frontera sur de Israel, contra población civil. Frente a esta realidad, la decisión de Uruguay de suspender la cooperación y mirar para otro lado es, a mi entender, un grave error histórico. No tengo nada más que decir, renuncio y mi renuncia definitiva, concluyó. Tras conocerse la carta, el ex asesor arremetió contra Lubitkin. Sostuvo que la decisión se basa en politiquería barata, porque el proyecto no tenía nada que ver con política, ya que solo se buscaba conectar con Uruguay mediante una oficina de innovación en una de las mejores universidades. Al canciller no es oficial. Que no es oficial, no, es privada, no la maneja el gobierno. No, nada. Al canciller con su soberbia y su mostrar de que no es judío cuando es judío, le cae pesado, fuerte el tema de tener algo con Israel, lo que me parece terrible, porque cuando los alemanes nos agarraron en los campos de concentración, él iba a estar conmigo en el mismo vagón, y si no, en uno adelante, dijo a Canal 10. Luego siguió: ¿viste cuando te dicen judío de mierda?
Bueno, no se refiere solamente a mí, se refieren también a él. Ahora, cuando se refieren a mí y a él, hay una sola verdad. Él sí es un judío de mierda porque el tipo se comporta de una manera, punto suspensivo. El ridículo es ridículo, dice, porque nosotros queremos traer gente para que ayude a Uruguay a mejores trabajos y él quiere traer palestinos para que trabajen en agricultura. Y bueno, y sigue dando. Le aclaro, este hombre se sacó una foto con el presidente cuando lo nombraron asesor de la oficina esta. ¿Me permite leer esta carta? De él, con Juan. Porque me avisó que se tenía la batería. Bien, fue enviada al secretario general del Partido Colorado, el doctor Andrés Ojeda, senador, sí, por Ronald Paz. Gran tipo, lo conozco. Ex diputado. Muy buen cantante. Sí, y dice así: el motivo de esta visita es solicitarle la atención sobre un tema que me parece fundamental porque atañe nada menos que a la vigencia del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática republicana de nuestro país. Un importante sector de la población del cual soy parte integrante ha venido asistiendo a la progresiva degradación de nuestro sistema de justicia, tanto en lo que se refiere a la Fiscalía General de la Nación y en particular a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, como en lo atinente al propio Poder Judicial. Al igual que un gran número de uruguayos, estoy convencido de que el procesamiento y condena de la mayor parte de los presos que se encuentran recluidos en Domingo Arena y otros con prisión domiciliaria se han realizado en violación de los derechos y garantías de la sección 2 del capítulo 1 de la Constitución de la República. Este convencimiento se basa en considerar que hay un sesgo ideológico que no solo ha contaminado los juicios de la mayoría de esas personas, sino que lamentablemente avanza un esquema laissez-faire que se va extendiendo sin que nadie parezca inquietar o preocupar. Sobre la desnaturalización en el cometido de ciertos jueces y fiscales, no tengo que extenderme demasiado porque seguramente usted conoce muy bien lo que terminó con una condena al Estado uruguayo por prisión indebida en el caso del señor Amodio Pérez. Tampoco debería extenderme sobre las declaraciones de la ex senadora y vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, cuando declaró que sabía que hubo testigos falsos en procesos judiciales de los que se trata. Siendo usted un especialista en derecho penal, no soy yo quien pueda hacerle acotaciones sobre el tema. Sin embargo, debo decirle que, despertándome esta situación gran inquietud por su gravedad, me preocupé en conseguir copia de los expedientes en algunos casos, entre otros del general Miguel Dalmau, del señor Miguel Sofía y parcialmente del general Juan Rebollo. Sobre este último hay una soberbia intervención en la Cámara de Representantes del hoy senador Gustavo Zulia. No tengo dudas de que en esos casos hay atrocidades jurídicas cometidas, tanto por fiscales como por jueces, en perjuicio de los condenados. Agréguese a esto que en general se trata de personas de avanzada edad, a las que se ha negado la prisión domiciliaria y en los hechos, por la entidad de las condenas recaídas, se les ha sentenciado a morir en la cárcel, violando en forma indirecta el inciso primero del artículo 26 de la Constitución y directamente el inciso segundo. Tal vez exista algún mal nacido que sea partidario de que los represores y torturadores se pudran en la cárcel, pero seguramente no integra la mayoría de la población que en 2 oportunidades se pronunció favorablemente para dar vuelta a esta página triste de nuestra historia que ya ha pasado más de medio siglo. Algunos quieren mantener viva, alimentada de un eterno odio y rencor, y si alguno insistiera en la postura de ajustar cuentas y no en la reconciliación, seguramente convendría al menos en el requisito de un juicio justo que alcanzara a culpables pero que no encarcelara a inocentes. Yo creo que el asunto es una enorme gravedad porque hace a la esencia de la democracia y sin duda a la defensa inclaudicable de la libertad. No se trata de querer lesionar la independencia del Poder Judicial, ni de ningún otro poder del Estado, pero si alguna otra persona o institución desnaturaliza su cometido constitucional y viola los preceptos de la Carta Magna, el Partido Colorado no puede ni debe permanecer presidente. Señor Secretario General, más de un centenar de uruguayos han sido presos en muy sospechosos procesos. Para ellos, el único horizonte de libertad posible que aparece es la muerte, y a ese horizonte ya viajaron 36 de ellos. Se insistirá que los que están en prisión es como consecuencia de un juicio justo, pero no parece ser esa realidad. A poco que
rasgue en la superficie y se haga una investigación seria, si se está dispuesto a ello, estoy seguro de que aflorará la verdad teñida de venganza, oscuridad, fraude, odio y rencor. Estimado secretario general, en muchas oportunidades se han reunido miles de ciudadanos reclamando el respeto de los pronunciamientos populares violentados por el Frente Amplio. También muchos ciudadanos han reclamado la liberación de los que entienden son presos políticos en democracia. Si uno solo de los presos mencionados fuera inocente y hubiera sido condenado en un proceso turbio y amañado, si un solitario ciudadano se parara en cualquier esquina y reclamara la liberación de lo que él entiende son presos políticos, el Partido Colorado, el partido de Fructuoso Rivera y José Valle Ordóñez, el Partido de la Libertad, no debería permanecer indiferente. Sospecha sobra. Haga un repaso del actuado por jueces y fiscales en nuestro país. Vea usted lo que pasa en Brasil o en Colombia y lo que ocurría en la Argentina hasta hace poco tiempo. Creo que hay fundamentos. Vuelve a ser grande, hay que empezar por hacer cosas grandes y no eludir los desafíos del partido, ¿no? En este caso solicito a usted que se sirva a hacer circular entre los miembros del Comité Ejecutivo Nacional la siguiente propuesta para comprobar si alguno de ellos o usted mismo están dispuestos a formalizarlo en una moción que se transforme en una resolución del órgano partidario. Existiendo un persistente reclamo por parte de distintos sectores de la población referido a la presunta ilegitimidad de los procesos que han llevado a prisión a ex militares, ex policías y civiles por delitos cometidos en el denominado pasado reciente, habiendo sido ampliamente difundido que una ex Tupamara, ex senadora y ex vicepresidenta de la República declaró conocer que han existido testigos que han mentido en dichas causas, el Comité Ejecutivo del Partido Colorado resuelve constituir una comisión asesora integrada por juristas de nuestra colectividad política para realizar un estudio de las causas penales de que se trata, determinando si se cumplieron con los extremos del debido proceso, respetándose los derechos y garantías que establece la Constitución de la República. En un plazo máximo de día, la Comisión elevará sus conclusiones al Comité Ejecutivo Nacional para su consideración. Seguramente, dice Ronald Pay, no habrá inconveniente en acceder a copias de las actuaciones judiciales de los abogados defensores y familiares de los afectados podrán proporcionar. Asimismo, sería imperdonable que el partido, se refiere al Partido Colorado, no aprovechara el capital de prestigiosos juristas con que cuenta para realizar un análisis especializado sobre este escabroso asunto. Por todo lo expuesto, reitero mi solicitud de que este planteamiento sea sometido a consideración de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, teniendo en cuenta de que, si las conclusiones fueran de que no existen evidencias de irregularidades o violaciones a las garantías del debido proceso, eso ayudará a alejar las insistentes versiones de que se han desnaturalizado las finalidades del proceso penal. Y termina. Ayudará también a creer más en la justicia y alejar las sombras fantasmagóricas que se agitan en este tema. Si, por el contrario, se detectaran evidencias de violaciones a los derechos de los encausados, prueba insuficiente o fraguada, presunciones infundadas, sentencias teñidas de ideología, etc., el Partido Colorado tendrá la opción de decidir las acciones políticas que corresponda realizar. En todo caso, cualquiera sea la posición que se adopte, sobre las bases muchas más firmes que los relatos y las versiones secas. Y agradece y saluda al secretario general del Partido Colorado, el doctor Ojeda. Brillante. Don Ronald Pais tuvo clarito. Yo espero que el Partido Colorado tome nota, forme esa comisión, se haga el estudio que el señor Ronald Pais plantea y saque sus conclusiones, porque sabemos positivamente no solo que Luciano Polaski no mintió, sabemos que se está procesando sin prueba, por convicción, en muchísimos casos. Entonces, por más que se argumente que se está procesando en virtud de tal o cual convenio, en virtud de tal o tal acuerdo internacional, en esos acuerdos supongo yo que no dice que hay que procesar sea como sea, con prueba o sin ella. Supongo yo, que no soy
ni jurista, ni estudiante de Derecho, ni nada que se le parezca. Pero creo que debe ser lo mínimo que se debe exigir. En fin. Deberíamos informarle que en el documental seguramente se va a traslucir lo que dijo Luciano Polanqui, o por lo menos direccionado quiénes son los que mintieron cuando fueron a la justicia, que mintieron. No, pero no solo Como ella no lo nombró hasta ahora, pero bueno, después que salga. Acá hay un problema. A ver, el lío no es solo el testigo inventado, ¿está bien? Porque han inventado testigos que da miedo, o sea, estamos entrando en la grosería, ya han pasado de ello. Claro. Entonces, no es solo el pecado, sino quién le pregunta, que en este caso es la Fiscalía, o el Código Nuevo. Entonces, hay una actuación, primero, Un código viejo. sí, pero no, Código Viejo sí, pero se lo pasaron todo a los fiscales especializados. Sí, sí. No le tocaron 10 fiscales, porque si le tocan 10 fiscales, no pueden hacer esa chanchada, que era la virtud que tenía el sistema anterior. Cuando yo empezaron a inventar las fiscalías especializadas, de crimen organizado, de delitos económicos, de violación de Bueno, derechos para hacer humanos, bolsa el Poder Judicial, se hizo para eso. lo hicieron para hacer lo que ellos querían, que es peor que hacerlo bolsa, porque vos no podés hacer bolsa sacándole la plata, pero no quitándole la independencia. Estos tipos le quitaron la independencia. Hicieron bolsa de independencia. Le dieron como para que tenga guardia. Entonces, agarrás un tipo que es subordinado a ellos porque es el primo de... Daudo Maidana García. Estamos atentos, ¿viste? Que estamos en la jugada. Preso 1595 Nacional de Lugar. Que él lo iba a visitar, que está bien que lo vaya a visitar, es el primo de él, Sí, sí. ¿no? Entonces, pero de ahí a que vos... El argumento de Percival después fue que él no hizo ninguna denuncia. No, pero se ejecuta la cabeza. No, que él no hizo, que su primo no hizo ninguna denuncia contra nadie, pero sí cobró la reparación pecuniaria. Está bien, pero a ver, vos lo primero que tenés que hacer es, lo que pasa es que no hay una educación como la que había antes. La primera educación que le daban a los abogados es, ustedes son independientes, tienen que ser equitativos, tienen que defender hasta el peor de los criminales, todo. Eso después tienen cursos para ser jueces, y deberían dar cursos, supongo que para ser fiscales, que son cosas distintas, pero les dan cursos, a los jueces les dan cursos, que les pagan para Y de cultura general, como decía. no, y verificar la moral del individuo. Vos tenés que llevarlo al extremo de que el tipo tiene que ser el fiel de la balanza. No puede ser un plato para que se agarre del plato y bajarlo, para que sea más pesado. El tipo tiene que estar equitativo, pararse bien. Este hombre, y lo van a ver en el documental, la actitud de Percival en determinado momento no solo da pena, muestra el fondo de lo que es el tipo. ¿Está bien? Y no voy a seguir más. En el documental, cuando lo vean, hay que estar atentos, porque a veces no son muchos minutos ni muchos segundos, son poquitos. Pero en determinado momento queda una evidencia tan transparente que el tipo está dirigido, yo quiero eso, yo quiero procesar gente, quiero mandar gente en cana. No me digas es otro, no me importa eso otro. Eso otro dejalo, no me lo cuente. Vos, pero eso otro es el porqué de que pasan las cosas. Dame nombre, Dame nombre, le decía, dame nombre. Ya el tipo desesperadito, viejo, está peor que un... No voy a seguir una grosería. Seguro, eso vale en el documental. No me mande callar. Me están mirando los dos de costado. Mira cómo debe empezar. Esta nota del señor Ronald Pais Sí. coincide con un editorial del País publicado hace una semana aproximadamente, donde también se trata del mismo tema y se da ejemplos de testimonios que dicen que determinado médico era rubio de ojos azules, seguro, claro. y el procesado es un moreno de pelo castaño. Moreno. Y Bueno, él sí, morena. sí. Bueno, No era negro, no, pero dice- era morenito. Ahí, ahora No era lo trigueño, dice, un poquito es más que seguro, trigueño, Salió publicado en los diarios, nosotros ya lo habíamos dicho anteriormente, en fin, Bueno, pero son ahora, cosas que pasan. seguro, ahora hay una nueva, ¿no? Están buscando el francés, ¿no? Y entonces, claro, uno tiene, un oficial superior tiene un apellido francés.
Ah, Claro, pero ese no es el francés que buscan, porque el francés que buscan ya murió. Entonces lo quieren procesar Al francés el vivo. apellido por el apellido. Ya no les alcanzó con los ojos azules, ahora también por el apellido. No, Quiere estoy mandar al jodiendo. viejo porque tiene apellido francés. Sí, claro, entonces no, porque usted es francés, no. El francés era otro, dio el nombre. Gano tal, pero falleció. Bueno, no, pero usted tiene apellido francés, yo tengo apellido francés, pero no soy el francés. ¿No? El francés es otro, es decir que por los ojos, por el apellido. No, pero no por el nombre, sino por la ¿cómo es que se te dice? Se me fue la cabeza, qué bestia que soy. El origen, por el origen. Por el origen del apellido. Mm. Es por el origen, no por el Bueno, apellido. esa es la nueva que tiene ahora, está Pero los jueces le dan pelota a ese tipo. Bueno, No, pero los magistrados, que son magistrados. porque no es culpa de él. No. es culpa de El que baja el martillo es el juez. Seguro. El juez es el que baja Y el el martillo. tribunal de. Y alzar, los Alzar, que vienen hacia bueno, los que arriba, vienen hacia arriba. que miran para otro lado y firman. Sí, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Se va a retar, le llevó a un juez le dijo a eso. la jueza de Fray Bento que le orilla. La jueza decía, pero esto no camina, esto es espantoso. Sí. A usted la va a observar, ¿no? Sí, Como claro, le sí, dijo. claro, que vería muy bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que procesara a fulano de tal por O sea por que la tal Comisión cosa. Interamericana está por arriba de nosotros. Pero sí, no vio que ellos están enamorados de eso. Le pagan, estos pedazos de muchachos les pagan. No puede ser por otra cosa. Que me la explique. Para arriba y para abajo. Solo por eso, al fiscal lo sacó. Pero lo sacó para todo el juicio. ¿Cómo? Usted no se dirija. Bueno, pues ya después de lo de Friedman no podría estar ni el fiscal, ¿no? No servía. Vamos Es así. bueno, nos vamos efectivamente. Esperamos solucionar el audio. Esperamos, sí, Sí. esperamos. Será hasta el próximo jueves entonces. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. La pasando mismo bien, ¿no? Capaz que hay un cable haciendo descarga, yo qué sé. ¿Sabes lo que pasó? Parecía cuando